Bueno, entonces el día de hoy vamos a ver dos conceptos relacionados con lo que es potencia. El primer concepto que vamos a ver es el concepto de valor RMS o valor eficaz. RMS viene de la palabra raíz media cuadrática, que en inglés se escribe de la siguiente manera: root mean square. Eso es lo que significa RMS. Entonces, el valor RMS hace relación a querer comparar la potencia promedio que disipa un resistor para un voltaje, una corriente alterna en comparación a un voltaje y una corriente en DC. En pocas palabras, lo que estamos diciendo es que vamos a tener acá una fuente en corriente alterna. eh, no necesariamente es una señal senoidal, sino cualquier señal que varíe en el tiempo. Y acá tenemos un resistor conectado. Si tenemos este circuito, pues por acá va a fluir una corriente que vamos a decir que es una corriente que varía con el tiempo. Esto, y nosotros vamos a hacer una comparativa entre un circuito que va a tener un voltaje, pero no en corriente alterna, sino un voltaje en DC. Y a eso le vamos a decir voltaje, lo vamos a llamar voltaje RMS. Y acá tenemos una resistencia. Y entonces por acá fluye una corriente que es una corriente en DC, ¿no? Una corriente RMS. Entonces, ambos resistores tienen el mismo valor y van a disipar la misma potencia promedio. Entonces, nosotros vemos que acá la potencia promedio es voltaje por corriente, o sea, voltaje RMS por corriente RMS. Que si nosotros, por ejemplo, queremos dejarlo solamente en función de voltaje, pues sabemos que corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces esto me queda voltaje RMS al cuadrado sobre R. Ahora, en este caso, el voltaje y la corriente están cambiando con el tiempo. Entonces tenemos una potencia instantánea que varía con el tiempo, que sería Vt por It. Y esta potencia instantánea también la podemos dejar, por ejemplo, en función solamente de voltaje o en función solamente de corriente. Si lo dejamos en función solamente de voltaje, esto me queda Vt sobre V voltaje al cuadrado sobre resistencia, ¿cierto? Entonces, fíjense que la potencia promedio es esto, 1 sobre el periodo, la integral de un periodo de esa potencia. Ahora, entonces tenemos la potencia instantánea, entonces simplemente pues cogemos eso y lo reemplazamos acá. Entonces esto me queda acá, voltaje al cuadrado sobre R, pero R termina siendo una constante, entonces la puedo sacar de la integral, entonces eso me queda 1t por R, la integral del periodo del voltaje al cuadrado que varía en el tiempo por tt. Entonces la potencia promedio es esto para una señal en AC y esto para una
para una señal en DC. Entonces, dado que estas dos potencias son iguales, de ahí viene el concepto de voltaje RMS. Entonces, esto podemos igualarlo, ¿no? Entonces, lo que me está quedando es que voltaje RMS al cuadrado sobre R es igual a 1 sobre T por R, la integral del periodo del voltaje al cuadrado por dt. Si nosotros miramos esto, por ejemplo, esta resistencia la podemos mandar acá a multiplicar y se cancela con esta resistencia. O sea, este resistor se está cancelando y estamos cancelando. Este lo mando acá a multiplicar y se cancela. Entonces me está quedando que voltaje RMS al cuadrado es igual a 1 sobre T, la integral del periodo de voltaje al cuadrado por dt. Para cancelar este cuadrado, pues lo que aplico es raíz cuadrada a ambos lados y pues ya obtuve la fórmula de voltaje RMS. Entonces el voltaje RMS es la raíz de 1 sobre t, la integral es de un periodo de voltaje al cuadrado que varía en el tiempo por dt. Esta es la ecuación que nosotros conocemos de voltaje RMS. Con esta ecuación podemos hallar un voltaje RMS. Entonces, realmente cualquier ejercicio que nos piden hallar voltaje RMS, lo único que vamos a hacer es aplicar esta ecuación en las diferentes señales. Por ejemplo, la señal con la que siempre hemos estado trabajando, por ejemplo, es un voltaje senoidal, o sea, un voltaje de este tipo, y que es igual a, tenemos una amplitud por un coseno, un seno, ¿no? Coseno de un WT. Esto medido en voltios. Bueno, entonces, por ejemplo, si la señal es esto, vamos a calcular el voltaje RMS de esta función. Esto entonces, al hacer el cambio, esto me queda que voltaje RMS es igual a la raíz de 1 sobre t, la integral de un periodo. ¿Qué es la integral de un periodo? Es colocar, por ejemplo, el límite inferior y para obtener el límite superior eh, le sumamos el periodo. Entonces, por ejemplo, si yo coloco como límite inferior 0 y el límite superior sería 0 más t, eso sería el límite superior. Si por ejemplo acá fuera colocado menos t medios, acá el límite superior sería esto menos t medios más t, eso daría t medios. O así sucesivamente. Si yo coloco acá 0,1t, el límite superior sería 1,1t. Acá por comodidad me queda fácil de escribirlo así, es de 0 a t. Y dado que este es el voltaje, entonces esto me queda Bm al cuadrado coseno al cuadrado de Wt por dt. Y este Bm, que es una constante, la puedo sacar de la integral. Ahora, cuando necesitamos integrar un coseno al cuadrado, siempre nosotros que íbamos a hacer eso en, en cálculo integral, lo que hacíamos era lo siguiente: aplicar la integral en la identidad trigonométrica que nos dice que coseno al cuadrado es un medio de coseno de 2 veces teta más 1. Entonces, si nosotros aplicamos esa identidad trigonométrica, pues estamos diciendo voltaje RMS. Fíjense, este un medio también lo puedo sacar de la integral porque es una constante. Entonces esto me está quedando de la siguiente manera: el Bm al cuadrado lo saco, ¿no?
Un medio también lo puedo sacar, entonces esto me queda 2t. Y acá me quedaría la integral de coseno de 2 veces teta más 1. Pero estos son dos integrales, ¿no? Una integral sería de 0 a t coseno de 2 veces wt por dt. Y la otra integral sería la integral de 0 a t de 1. O sea, 1 por dt es igual a t. Ya como tal, esto me quedaría eso. Recordemos que una integral definida es el área bajo la curva. El área bajo la curva. Y si nosotros integramos cualquier señal senoidal bajo un periodo, es más, acá estamos integrando dos veces o sea, acá se duplicó la frecuencia. Entonces, generalmente lo que nosotros estamos integrando es evaluando esa integral bajo dos veces el periodo. Generalmente lo que miramos, o sea, sin importar el ángulo de desfase ahí de la señal, es que una señal, por ejemplo, cosenoidal es esto, en un periodo. Y resulta que la área positiva se cancela con el área negativa. Y si nosotros evaluamos eso, pues esta integral nos queda cero. Es el área bajo la curva y de eso. Entonces, al evaluarla, no importa bueno, lo que tengamos, ya sabemos de que al evaluarla eso nos va a dar cero. Entonces, el voltaje RMS nos está quedando de la siguiente manera. Bm al cuadrado sobre 2t. Esta integral nos da 0 y la otra integral es la integral de t es t, y ese t me va a dar evaluado de 0 a t. Entonces eso me da voltaje RMS es igual a la raíz de Bm al cuadrado sobre 2t por t menos 0 al evaluarlo ahí. Y resulta que este t con este t se me cancelan, y entonces esto simplemente me está quedando como raíz de Bm al cuadrado sobre 2. Que si nosotros lo miramos es aplicando propiedades de eh, los radicales. Esto es Bm al cuadrado sobre raíz de 2. Y con esta raíz se puede cancelar, y esto al final me da, pues eso es polar absoluto, pero bueno, no lo voy a anotar ahí. Simplemente Bm sobre raíz de 2. Y esa es la solución para una señal senoidal, no se nos olvide nunca eso. Entonces, el voltaje RMS de una señal senoidal es Bm sobre raíz de 2. Esto también aplica para una corriente RMS, o sea, por ejemplo, si nosotros arriba nos fuéramos ido por corriente, se va a llegar también a la siguiente conclusión, que la corriente RMS es la raíz de 1 sobre t, la integral en un periodo de la corriente al cuadrado por dt. Eso lo podemos mirar. Eh, ya como tal, esto ya tengo el voltaje RMS. Este es el voltaje RMS para cualquier señal sinusoidal. También puede ser la fórmula de una corriente RMS. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a que nos digan que, por ejemplo, la, la, sí, la fuente de alimentación de una casa, por ejemplo, de una instalación de suministro de área que nos llega a la red, es 120 voltios RMS con una frecuencia de 60 Hz. Eso es lo que realmente nos está llegando a cualquier
casa, o sea, por ejemplo, nosotros tenemos que el voltaje RMS de lo que nos está llegando a la casa es una señal de 120 voltios, 120 voltios RMS a una frecuencia de 60 Hz. Entonces, si nosotros quisiéramos saber cuál es el voltaje pico de esa señal, pues simplemente cogemos esta ecuación y de ahí despejamos. O sea, por ejemplo, este raíz de 2 está dividiéndolo, pues lo podría pasar a multiplicar. Entonces, el voltaje máximo sería igual a raíz de 2 por el voltaje RMS. Y dado que es esto 120, eso es raíz de 2 por 120, ¿no? Y eso da 169.7 voltios. Entonces, esto realmente la señal, por ejemplo, que nos llega a la casa no es una señal que esté variando entre 120 y menos 120, sino que la señal realmente, esa señal varía entre 169.7 y menos 169.7. Recordemos que eso es una señal senoidal, o sea, esa señal senoidal, por ejemplo, la voy a dibujar acá como un seno. Bueno, voy a redondear. Está variando de esta manera. Está variando de esta manera. De 169 a menos 169. Lo que pasa es que si nosotros miráramos esta señal que varía entre 169 y menos 169, se va a comportar como una señal DS que se comporta como una señal DS que proporciona una potencia a un resistor. O sea, esto es equivalente a tener una fuente de DS de 120 voltios. Eso es lo que quiere decir el voltaje RMS. Entonces, eh, esto de esa manera podemos estar trabajando. O sea, son términos que en ingeniería aparecen muy o son muy comunes, ¿no? Entonces, lo que es el concepto de valor RMS. Esto, hasta acá, ¿alguna pregunta? No, profesor. Listo. Si la señal es una señal que es de corriente, o sea, una señal que no es, por ejemplo, una señal senoidal, esto, sino una señal que varía en el tiempo, pues lo que nosotros generalmente hacemos es aplicar esta ecuación y esto, bueno, la ecuación de arriba, esta ecuación de arriba y calcular esto y calcular el voltaje RMS. Para eso les voy a dejar acá unos videos de apoyo y creo que ya se los iba enviado ya se los iba enviado ya los hemos publicado ahí en el team. Son estos de valores RMS. Entonces, por ejemplo, en el caso de que tengamos una señal cuadrada, como calculamos el voltaje RMS, simplemente ahí es aplicar la ecuación. Entonces, miren estos otros tres ejemplitos y vamos a mirar bueno, un último concepto que es el concepto de esto de factor de potencia. Una última cosa acerca de, por ejemplo, cualquier ejercicio que aparezca con voltaje RMS es que si nosotros vamos a calcular
las potencias, por ejemplo, y lo que nos están dando es voltaje RMS, las potencias cuando están en voltaje RMS y corriente RMS no van divididos sobre 2. Y generalmente nosotros lo que estamos trabajando es con señales senoidales. Entonces, en el caso, por ejemplo, de lo que es la potencia aparente que se calcula de esta manera, Bm por Im sobre 2, resulta que si nosotros tenemos acá voltajes RMS, recordemos que Bm es igual a raíz de 2 por voltaje RMS para señales senoidales, ¿no? Y para corrientes senoidales, pues también es lo mismo, corriente raíz de 2 por corriente RMS. Entonces, si nosotros reemplazamos ahí, nos queda que esto es raíz de 2 por voltaje RMS por raíz de 2 corriente RMS. Y todo esto dividido sobre 2. Resulta que este raíz de 2 y este raíz de 2, pues lo podemos multiplicar y eso me da raíz de 2 al cuadrado y todo esto dividido sobre 2 por voltaje RMS por corriente RMS. Y resulta que este raíz al cuadrado con este cuadrado se cancela, entonces esto me queda 2 dividido entre 2, 2 dividido entre 2 es 1. Por lo tanto, se llega a la conclusión que la potencia aparente es igual al voltaje RMS por la corriente RMS. O sea que realmente esto, cuando nos den en un ejercicio que nos digan es esto, el voltaje que estamos trabajando es voltaje RMS, pues cuando vayan a calcular lo que es la potencia, sería voltaje por corriente, pero no va a ir sobre 2, o sea, lo que sería la promedio, la reactiva o la compleja, no van divididos sobre 2, eso cuando nos estén dando voltajes RMS y corrientes RMS. Cuando, cuando son voltajes picos, las fórmulas van divididos sobre raíz de 2. Entonces, miremos una cosita acá, por ejemplo, en el libro que les publiqué, por ejemplo, acá cuando dicen potencia, bueno, vamos a mirar algo de potencia. Bueno, acá está la definición de corriente RMS, pero acá, mira, cuando nos dan las potencias, por ejemplo, estas fórmulas las íbamos deducido la clase pasada, pero para voltajes pico y corrientes pico. Entonces, fíjense que acá todo esto está eh, con RMS, entonces, por ejemplo, acá esto no va dividido sobre 2, ¿sí? Entonces, es la potencia aparente por el coseno del ángulo, o sea, es voltaje RMS por corriente RMS, pero no va dividido sobre 2. O sea, serían las mismas fórmulas, pero no irían divididos sobre 2 cuando utilizamos valores RMS. Bueno, el siguiente concepto que exploraremos es el concepto de factor de potencia. El concepto de factor de potencia se describe como el coseno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. El factor de potencia pues se calcula de la siguiente manera. Factor de potencia es igual al coseno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. Eso es lo que es el factor de potencia. Entonces, resulta que el coseno es una señal, es con simetría par. ¿Qué significa que tenga una simetría par? O sea, si nosotros miramos el gráfico acá de una señal coseno, eh,
esta es una señal coseno. Lo que vamos a mirar es que el coseno del ángulo de teta es igual al coseno del ángulo de menos teta. Eso significa que tenga una simetría par. Entonces, dado que el coseno tiene una simetría par, si yo aplico acá el arcocoseno, por ejemplo, para mirar el ángulo, o sea, para mirar el ángulo de la carga de teta b menos teta i, pues no sabría decir si ese ángulo es positivo o ese ángulo es negativo. Entonces, como no sé si el ángulo es positivo o el ángulo es negativo, eh, para, mi- para para asignar ese símbolo se van a asignarle o se le asigna a lo que es el concepto de factor de potencia, la palabra adelanto y la palabra trazo. Entonces, siempre lo que es un factor de potencia va a ser un número que varía de 0 a 1 con una palabra que me dice que es adelanto o atraso. Y resulta que la palabra, cuando me digan que el factor de potencia está en adelanto, es porque el ángulo es negativo. Teta es negativo, lo que hace que la reactiva es negativa también. Y si el factor de potencia no está en adelanto, sino en atraso, el ángulo es positivo, por lo tanto la potencia reactiva es positiva. Eso son lo que nosotros debemos tener en cuenta. Generalmente cuando el factor de potencia está en adelanto y el ángulo es negativo, significa que lo que predomina es la parte capacitiva, o sea, la parte reactiva es capacitiva. La potencia reactiva predominante es la parte capacitiva. Y cuando lo que predomina es la, el- cuando Q es positivo es porque la potencia reactiva es inductiva. Eso es lo que significa la palabra adelanto y atraso. Entonces, la palabra adelanto nos va a significar que la potencia reactiva es negativa y que el ángulo de la potencia es negativo. Eso es lo que significa. El factor de potencia es un número o el rango del factor de potencia, el rango del factor de potencia es, va comprendido de 0 a 1. O sea, el factor de potencia siempre va en este intervalo. O sea, no es posible que nosotros tengamos un factor de potencia que diga menos 0,5, ¿no? O un factor de potencia de 1,1, no, eso va a ocurrir nunca. Y realmente esto, por ejemplo, en sistemas de distribución de energía eléctrica, pues la potencia reactiva siempre se va a asociar con pérdidas. Entonces lo que se busca es, por ejemplo, en sistemas de distribución, es que el factor de potencia sea lo más cercano a uno. Entonces, generalmente cuando se conectan estos circuitos en paralelo, sistemas de distribución, pues hay dos tipos de cargas, resistivas y resistivas inductivas. Los circuitos resistivos hacen relación a lo que son, por ejemplo, circuitos de este tipo, por ejemplo, lo que son cocinas eléctricas, planchas, tostadoras, todos estos son circuitos netamente resistivos. Ahora, un circuito resistivo inductivo son todos los aparatos que tengan motores eléctricos, por ejemplo, lo que son las lavadoras,
lo que son las licuadoras, lo que es una lavadora. Em, Todos esos aparatos que tengan motor, pues terminan siendo cargas RL, resistivas inductivas. Entonces, por ejemplo, en esas aplicaciones de sistemas de distribución de energía, pues hay aplicaciones interesantes que es la compensación de la parte reactiva, o sea, eliminar esa potencia inductiva. Entonces, lo que se hace es colocar un capacitor en la fuente para que la potencia capacitiva anule la potencia inductiva, la potencia reactiva inductiva. Entonces, bueno, realmente con esas aplicaciones no me voy a meter en este curso. Simplemente vamos a mirar ejercicios de aplicación de lo que es el factor de potencia, algo así como ejercicios de este tipo. Vamos a mirar, por ejemplo, un ejercicio de... Estos son ejercicios de hallar valores RMS. Entonces, por ejemplo, acá tienen esta forma de onda. Lo único que tienen que hacer es aplicar la ecuación que vimos ahí al comienzo. Pero vamos a mirar, por ejemplo, un ejercicio de esto de factor de potencia. Entonces, por ejemplo, un ejercicio de factor de potencia podría ser este, que les dan un sistema, por ejemplo, un circuito en el que tenemos conectado a una fuente de tensión de 220 voltios y tenemos diferentes circuitos, diferentes cargas y nos piden hallar la corriente total. En este nos están dando las potencias y nos están dando factores de potencia. Entonces vamos a mirar cómo se solucionaría un ejercicio de este tipo. Entonces, en este circuito nos piden hallar I sub 0, ¿no? Hay I sub 0 para ese circuito. Entonces, vamos a mirar cómo hallaríamos ese I sub 0. Aplicando el concepto de factor de potencia. Entonces, lo que tenemos que hacer es esto, como nos están dando acá las potencias, de acuerdo al teorema de conservación de la potencia, la potencia suministrada debe ser igual a la potencia, a la potencia absorbida. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros podemos reducir el circuito a un circuito que solamente tenga una potencia acá, tenga la fuente de tensión Bs y tenga una potencia compleja total. Siempre en todos estos ejemplos debemos trabajar con la potencia compleja. No debemos trabajar ni con la promedio, ni la reactiva, ni la aparente. Un error muy común es tratar de trabajar con la aparente porque aparentemente pues, va a ser más fácil el circuito, pero resulta es que la potencia aparente es la magnitud de un ángulo en un vector y si usted va a sumar magnitudes de los vectores, pues no se puede. O sea, si usted, por ejemplo, yo les pido sumar, por ejemplo, estos dos números complejos, 5 ángulo de 30 más 4 ángulo de 60, pues tengo que pasarlo a coordenadas rectangulares y sumarlos. No puedo decir que el resultado va a ser 5 más 4, por ejemplo, que la norma va a ser 9. Eso es realmente una mentira, ¿no? O sea, eso no se puede hacer, entonces nosotros no podemos estar sumando potencias aparentes, siempre tenemos que estar trabajando o sumando potencias complejas de esa manera. Entonces lo que vamos a decir es que vamos a calcular la potencia compleja de cada circuito, de cada carga. Entonces vamos a mirar que por ejemplo para la carga 1 nos están dando
una potencia de 12 kilowatts con un factor de potencia de 0.86 en adelanto. Nosotros lo que tenemos que hacer es mirar, por ejemplo, que las potencias que acá nos están dando es 12 kilowatts. ¿Qué potencia de las que hemos visto se miden en watts? ¿Qué potencia se mide en watts? Mira, la potencia que se mide en watts es la potencia promedio. O sea que, de acuerdo a esto, ¿no? Entonces, si nos dicen 12 kilowatts, significa que la potencia que nos están dando es la potencia promedio. Entonces, P debe ser igual a 12 kilowatts. Y nos dan un factor de potencia de 0,866 en adelanto. Entonces, para conocer la potencia compleja sabemos que es SP más JQ, ¿no? Debemos conocer Q. Eso es lo que debemos hacer. Ahora, una cosa que nos diga que es adelanto significa que Q va a ser negativo, ¿no? O sea que realmente acá es P menos JQ. Bueno, de acuerdo a esto, vamos a empezar a jugar con la siguiente manera. O sea, por ejemplo, sabemos que P es igual a Bm por Im sobre 2 coseno del ángulo, pero Bm sobre Im sobre 2 es la aparente, ¿no? O sea, es la aparente por el coseno de teta b menos teta i. Y el factor de potencia es esto. O sea, fijémonos, por ejemplo, esta ecuación. O sea, ahí lo que estamos mirando, por ejemplo, si nosotros miráramos esto de acá, es la aparente y esto es el factor de potencia. O sea que la potencia promedio la podemos estar escribiendo de la siguiente manera. P es igual a la potencia aparente por el factor de potencia, y si de acá conocemos la promedio y el factor de potencia, podemos hallar la potencia aparente, que sería P sobre Fp. Entonces, dado que tenemos acá 12 y esto 0.86, pues podemos hacer ese cálculo. 12 dividido entre 0.866. Y eso me da que la aparente es de 13,857 aproximadamente. Cabía. Entonces ya con esto, pues vamos a mirar que si tenemos la aparente, podemos hallar la reactiva, porque la reactiva sería la potencia aparente por el seno de teta b menos teta i. Y dado de que esto podemos hallar del factor de potencia, podemos hallar el ángulo teta b menos teta i, pues tenemos aparente, y este lo podemos hallar despejando del factor de potencia teta b menos teta i, porque Fp es igual a coseno de teta b menos teta i. Y si nosotros despejamos o aplicamos arco coseno, esto me queda que teta b menos teta i es igual a arco coseno, coseno inverso del factor de potencia. Entonces con ello podemos hallar ese ángulo teta b menos teta i. Entonces eso me da aproximadamente 30 grados
Pero fijémonos en una cosa, la palabra que acá nos dice adelanto nos va a dar el signo de ese ángulo. Entonces, realmente si nosotros aplicamos esto es 30 grados positivo, pero lo que nos da el signo del ángulo θ menos θ es la palabra adelanto, o sea que esto es menos 30 grados. Entonces, de esa manera, cuando nosotros aplicamos acá la fórmula de, de potencia aparente, pues esto me queda, de potencia reactiva, esto me queda S seno de menos 30. Entonces tenemos la aparente 13.857 seno de menos 30. Y eso me da menos 6.92,8 kilobars. La potencia reactiva se mide en kilobars. Entonces ya podemos estar sacando la conclusión que C1, la potencia compleja 1, es igual a 12 menos J 6,928 kVA. Realmente esta no es la única forma que se tiene para calcular lo que es la potencia compleja. Esto, por ejemplo, acá también podríamos haber dicho que una vez que tenemos la aparente y la compleja, sabemos de que la S1, en la S1 la podemos mirar acá, la S1. Si ya tenemos la aparente y tenemos este ángulo de menos 30, podríamos haber dicho que la aparente 13. ¿Cuánto era? 13. Esto 13.857 y ángulo de menos 30, ¿no? Entonces esa es la potencia compleja. Entonces si hacemos eso en la calculadora, pues nos daría este resultado, nos debe dar ese resultado. Hay otra forma, por ejemplo, de hallar esas potencias, por ejemplo, que es utilizar la definición o aplicar identidades trigonométricas, porque realmente la potencia, si nosotros lo vemos en un plano cartesiano, las potencias forman un triángulo rectángulo, y eso es lo que se conoce popularmente como triángulo de potencia. Si nosotros dibujáramos las potencias en un plano cartesiano, veríamos de que la parte real, o sea, una potencia es un vector. Es un vector. Entonces, realmente esta parte de acá, la altura es la potencia reactiva. Esta es la potencia promedio, hasta acá. La parte real es la potencia promedio y la hipotenusa es la potencia aparente. Y esto está formando un ángulo que es θb menos θi. El ángulo que también se conoce como ángulo de carga. Ahora, si nosotros aplicamos identidades trigonométricas, pues esta potencia aparente se puede hallar por Pitágoras, ¿no? Podemos decir que la aparente es igual a la raíz de p al cuadrado más q al cuadrado. Y por ejemplo, si nosotros teníamos, por ejemplo, este caso, que teníamos la aparente, la llamo la aparente, con esta ecuación P sobre FP, sobre el factor de potencia, tenemos la aparente y tenemos la promedio, nos interesa hallar Q, entonces podemos despejar de esta ecuación Q y damos que Q también es igual a la raíz de la aparente al cuadrado menos P al cuadrado, despejando de ahí, ¿no? Entonces,
podríamos haber aplicado esto y la palabra adelanto nos daría el signo, ¿no? O sea, si nosotros aplicamos esta ecuación, esta fórmula, pues me tiene que dar que esta Q es de 6,928, pero la palabra adelanto me daría el signo. Entonces, realmente, por ejemplo, un ejercicio de esto es mucho más conceptual, ¿no? O sea, debemos tener bastante claros los conceptos para poder hallar lo que nos están pidiendo, ¿no? Eso en cuanto a lo que es bueno, la potencia de la carga uno. Vamos a pasar a la carga 2 o el circuito 2. Para el circuito 2 lo que vemos es que nos están dando P y nos están dando también el factor de potencia. Entonces es algo similar acá. Vamos a hacerlo. P igual a 16 kilowatts y el factor de potencia de 0,85 en atraso. O sea que acá Q va a ser positivo, el que nos diga atraso la palabra. Hacemos lo mismo, por ejemplo, hallamos la aparente es igual a la promedio sobre el factor de potencia, 16 sobre 0,85. Eso es 18,823 kVA. Y por ejemplo podemos hallar el ángulo de la carga. Generalmente en algunos ejercicios de esto, para no estar escribiendo teta B menos teta I, podemos aplicar o decir que ese ángulo es teta C. O sea, teta C es igual a teta B menos teta I, ¿no? Para no tener que estar escribiendo teta B menos teta I. Entonces podemos decir que ese teta C, el ángulo de la carga, es igual a coseno a la menos 1 del factor de potencia. Entonces aplicamos eso al coseno de 0,85. Eso me da 31,79 grados aproximadamente. Y podemos decir que entonces S2 sería la aparente 18,823 y ángulo de 31,79. Esto en kVA. Y por lo tanto S2, vamos a mirar eso. 18,823, ángulo de 31,79. 18,823, ángulo de 31,79. Eso me da que la S2 es de 16 más J 9,916 kVA. Listo, ahí ya hallamos la potencia 2. Vamos a hallar la potencia compleja de la carga 3. Acá para la carga 3 vemos que nos dan 20 kilovars. La potencia que se mide en bar no es la promedio, sino que acá nos están dando la reactiva y nos dan el factor de potencia. Eso lo deducimos por las unidades. Entonces, para la carga 3, vemos que Q sería de 20 kilobars y que el factor de potencia es de 0,6 en atraso. Entonces, empecemos acá lo que tendríamos que hallar es P para poder hallar la potencia compleja 3, ¿no? Entonces,
Empecemos acá por hallar el ángulo de la carga, ¿no? Teta C sería coseno a la menos 1 del factor de potencia. O sea, chi coseno de 0.6. Eso me da 53.13. Ya una vez hallado el ángulo de la carga, pues podemos decir que, por ejemplo, Q es igual a la aparente seno del ángulo de la carga de teta seno. Entonces fíjense que conocemos Q y conocemos este ángulo, o sea que la aparente lo podríamos decir que es Q sobre seno del ángulo de la carga, ¿no? Entonces tenemos Q es 20 kilobar y dividido entre seno de 53.13. Esto me da aproximadamente 25 kVA. Y ya con esta potencia aparente, pues puedo hallar la promedio. La promedio es esto. La promedio es la aparente por el factor de potencia, ¿no? Por FP. Entonces tenemos acá 25 por el factor de potencia y el factor de potencia es 0,6. Entonces 25 por 0.6, eso me da 15. O también podríamos haber escrito que la potencia compleja es 25 ángulo 53.13, ¿no? Para hallar la potencia compleja 3. O sea, realmente ya la potencia compleja 3 sería 15 más J20 kilowatts, kilovatios, kilowatt. 15 más J20 kilovoltiamperios, ¿no? Eso es. Entonces ya una vez que tenemos todas las potencias complejas, pues miren, fíjense que lo que tenemos que hacer es aplicar el principio de conservación de potencia, que nos dice que las potencias absorbidas deben ser igual a la potencia suministrada, o sea, esa ST sería la suma de esas tres potencias complejas. O sea, lo que tenemos que hacer es hallar una S total que sea S1 más S2 más S3. Entonces ya tenemos acá un poquito, voy a reducir acá un poquito la pantalla. Entonces lo que tenemos que hacer es sumar estas tres potencias. Entonces la parte real, por ejemplo, sería 12 más 16 más 15. Eso me da 43, ¿no? La parte imaginaria sería menos 6.928 más 9.916 más 20. Y esto da 22.98. Entonces, fíjense que ya con esto ya podemos hallar, nos están viendo la potencia, la corriente. Entonces, sabemos por definición que la potencia compleja es igual al voltaje fasorial por la corriente fasorial traspuesta sobre 2. O sea que si nosotros despejamos de acá la corriente fasorial traspuesta, sería igual, esto 2 lo mandamos acá a multiplicar, 2 por S, y este B lo mandamos a dividir. Entonces lo que tenemos es esto, 2 por 43 más J20
22,988 dividido sobre B, y B, si mal no estoy, era de 220 voltios ángulo de cero. Entonces hacemos ese cálculo, o sea, 2 por... fíjense que esto es kilo. El que la palabra sea kilo significa que esto está multiplicado por 10 a la 3, ¿no? Entonces prácticamente es esto. 2 por 10 a la 3, eso es 2000. Multiplicado por 43 más 22,988 y todo dividido entre 220. Y el resultado lo paso a polares. Entonces eso me estaba dando 443,26 ángulo de 28,13. Pero fíjense una cosa, esta era la corriente traspuesta. Generalmente, si ya tenemos la corriente traspuesta, para mirar cuál sería la corriente real, pues simplemente negamos el ángulo. O sea que este ángulo que nos está dando acá positivo lo pasaríamos a negativo. O sea que la respuesta sería 443,26 ángulo de menos 28,13 grados. Esto en amperios. Y esa es la corriente. Esa es la corriente en el circuito. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, de esto les dejo un tallercito. Ya como tal, creo que en el canal hay otros videos acerca de esto. Creo que el ejemplo 3 es de esto de carga en paralelo. Debemos tener cuidado, por ejemplo, en estos ejercicios, que muchas veces no nos dan un voltaje, una corriente pico. Acá es un voltaje, una corriente pico, pero por ejemplo, acá en este ejercicio nos dicen 6 amperios RMS, que significa que si nosotros vamos por ejemplo, a calcular este V sub 0, cuando calculemos la potencia compleja, no va a ir sobre raíz de 2, no va a ir sobre 2, sino que ahí es voltaje por corriente traspuesta, ¿no? O sea, para que lo tengamos en cuenta. Lo mismo, por ejemplo, en esto de otro ejercicio. Entonces, fijémonos que si lo que nos dan es RMS, no va dividido sobre 2, o sea, mire, por ejemplo, en este nos dicen, creo que es el que resolví en el video, nos dice voltaje RMS. Cuando es voltaje RMS, no, no debemos dividir sobre 2. Eso es como lo que tenemos que tener en cuenta cuando nos digan que es RMS. Bueno, si no hay preguntas, termino la grabación acá.